hablábamos de la carta del demonio, del diablo, y de la separación que provoca en las conciencias, y os decía que siempre es muy aconsejable que cada uno haga su torre, la carta que sigue a continuación, ¿no? Muchas veces nuestro conocimiento es limitado y somos incapaces de hacer la carta de la torre, pero si la hacemos, lo notamos, vemos que la hemos hecho nosotros. Fijaros, la carta de la torre es una carta que a la gente les asusta mucho. Yo digo, pero si es una carta de fiesta. Fijaros que la carta es una torre y que está muy bien fundamentada sobre una roca, que no se caerá nunca, y lo que pasa es que no tiene puertas y solo tiene 3 ventanas, y vemos 2 individuos que salen de la torre, se precipitan al vacío desde la torre, y lo más importante es que la torre en el terrado tú te has colocado una corona, porque somos todos nosotros. Nosotros, a partir de una cierta edad, pensamos, sobre todo, que aquellos conocimientos, juicios, opiniones que tenemos son las correctas, que es la verdad, y así vamos por la vida. Entonces pasa algo, el destino te presenta alguna cosa que hace que aquella corona que tú tan contento te has puesto salga disparada, porque un rayo de luz te la descoloca y entra en el interior de tu torre. La carta de la torre quiere decir que tú te liberas, que sales de una prisión, una cárcel, de tus ideas ideológicas. Fijaros que el rayo solo toca la parte superior, la parte de la cabeza, y separa la corona que tú tan contento te habías puesto y deja entrar la luz. Claro, como esa torre tenía tan pocas oberturas, seguramente has llevado una vida con unas ideas establecidas que habías heredado o que tú mismo te habías construido, unos juicios y unas opiniones, y en esta torre, que es tu cabeza, no habían entrado otras opiniones, formas de pensar, formas de vivir, y te habías ido encerrando en tu torre. O sea que la carta de la torre quiere decir que como mínimo pasa algo en tu vida que te sorprende. ¿Os acordáis que os dije que la carta del demonio como mínimo es que te sientes incómodo? Y en la carta de la torre como mínimo que te sorprende, pero te puede sorprender poco o mucho. Y vemos esos 2 personajes que salen, pero fijaros, quiero que os fijéis en la carta, porque los 2 personajes van vestidos, no pierden su indumentaria, incluso hay uno que lleva una corona, no pierde la corona, ni no pierden los zapatos. Y también esto sucede con la carta del colgado. La carta del colgado, todo y estar colgado boca abajo, él nunca pierde su dignidad. ¿Qué os quiere dar a entender esto? Que por mucho que tropecemos, caigamos en el error, en lo que sea, seguimos siendo seres humanos, nunca perdemos la dignidad. Estas 2 personas, estas 2 partes de tu conciencia, caen, pero llevan las manos muy preparadas para cuando lleguen al suelo, apoyarse y volver a empezar en otra dirección. Claro, es una carta, ya digo, la gente no les gusta verla, pero a mí, yo creo que es de las cartas más ilustrativas, más ejemplarizantes de lo que ocurre en vuestra vida, ¿no? Que dices, sobre todo si has hecho tú la torre, claro, si has hecho tú la torre dices, vale, lo que me están diciendo es que he de cambiar alguna idea que yo tengo, ¿no? Que tú siempre has pensado que las cosas, lo que sea, era blanco, y ahora resulta que quizá es un poco gris o negro directamente, ¿no? O sea, es una salida de la cárcel ideológica de vuestra mente. Cambia lo que tú pensabas de algo. Claro, sale mucho esta carta, sale mucho porque es la forma de, sobre todo si por ejemplo sale con una carta del juicio que te está haciendo, despierta, mira, enfoca la vida, mira que hay otra alternativa, cambia tu forma de ver las cosas, ¿no?
que no pasará nada, porque tú saldrás despedido de la carta, saldrás despedido de la torre, pero llegarás al suelo y podrás empezar a moverte tus energías en otro sentido. Quiero hacer un hincapié en dos ideas muy interesantes. Fijaros que aquí en la carta del demonio los dos personajes iban con una cadena que iba atada al cuello, ¿no? Y en la carta de la torre tenían una corona. Fijaros que en la primera hilera la emperatriz, carta número 3, se había colocado una gran corona y un gran collar de perlas. Y aquí, en esta hilera, la última, te dicen: olvídate de la corona y olvídate del collar. No sea que el collar se convierta en una soga que te apriete y la corona te impida que tú veas otras ideas, otras formas de vivir. ¿Veis cómo las cartas en vertical también nos dicen mucho? En esta carta, que está justo debajo de la carta de la papisa, es cuando realmente hemos entrado, ¿dónde? En el inconsciente. Fijaros, recordéis que la papisa os decía: no, el inconsciente no lo toquemos, porque en este momento tenéis que dejar crecer vuestra conciencia. Efectivamente, todas las cartas vais creciendo la conciencia hasta llegar al colgado, la carta número 12, que ya empieza el inconsciente, al estar colgado, a ver las cosas de otra manera, a alterarse el inconsciente. Y aquí, en la carta de la torre, es cuando realmente penetras en el inconsciente. Tu inconsciente queda completamente alterado y veremos lo que pasa. Vamos a hacer aquí una pregunta ya no como antes, una pregunta. Imaginaros que tenéis una edad, ahora las chicas, las mujeres, primero quieren hacer una carrera y después quieren tener hijos, y llega una edad y entonces pensáis: vale, ahora voy a por el bebé, ¿no? Y, ¿qué pasa? No me quedo embarazada. ¿Por qué no me quedo embarazada, no? Si no pasa nada, ¿vale? Y justamente vamos a hacer esta pregunta: ¿por qué no me quedo embarazada? ¿Verdad? Fijaros que una lectura bien distinta de la anterior, ¿no? Ponemos las dos cartas aquí. Vale. Fijaos, ponemos primero la carta de la torre, la carta del mago y la carta del emperador. Primero sale la carta de la torre, quiere decir que te has sorprendido de que tú creías que si hacías causa y efecto, ¿no? Si se jodía, se quedaba uno embarazado. Pues resulta que no. Tú lo haces día sí, día también, ¡pam!, lo que se tiene que hacer, y no te quedas embarazada. ¿Qué te dicen las cartas? Fijaros, primero sale un mago y después sale un emperador. Pues te dicen exactamente que vayas al médico. El mago es aquella persona que te puede indicar qué pasa con tu naturaleza, que no te quedas embarazado. Puede ser un doctor, puede ser alguien que sabe de este tema. El médico nuevamente te mirará y propiciará que tú puedas materializar. La cuarta es la del emperador, que es la carta de la materia, acordaros, puedas materializar tus deseos. O sea, tú te das cuenta que no te quedas embarazada y el tarot te dice: ves al médico y así podrás materializar tus deseos. Vale, recogemos, hacemos la misma pregunta con otra posición. Entonces te estás preguntando: ¿por qué no me quedo embarazada? ¿Por qué no me quedo embarazada? Y aquí estamos, bien barajaditas, y vamos a ver qué nos dicen ahora en la segunda posición. ¡Oh, qué interesante! Fijaros, así, la segunda posición, la carta de la torre, la carta de la luna. La carta de la luna es la carta familiar, es una carta femenina completamente, es una carta de que nos hablan de tus deseos de ser madre, de tus deseos de tener una familia, formar una familia. O sea, en tu inconsciente está estos deseos, ¿no?, de formar una familia, pero claro, también la carta nos dice: estás preocupada
porque esto no sucede, ¿no? No sucede. Entonces, la segunda, la carta de la Torre, que dicen, deja de preocuparte y ves a mirar cuál puede ser la causa. No pienses que, bueno, vamos a esperar, mi madre ha tenido hijos, yo también tendré hijos. No. Busca una causa distinta, que puede suceder algo, ¿no? En ti, en la pareja, lo que sea. ¿Por qué no te quedas? ¿Ves? Primero tu incertidumbre, ¿por qué no me quedo? La segunda te dice, cambia de opinión, piensa que quizá hay otras alternativas. Y la tercera es la carta de la muerte. La carta de la muerte está diciendo que quizá tú tienes unos hábitos determinados y quizá has de dejar estos hábitos que tú tienes, ¿no? Es una carta que seguramente no te gustará porque te hará cambiar un poco tu tipo de vida, quizá hacer cosas distintas y no te va a gustar mucho. Pero bueno, si tú quieres tener una familia, hay que algo quiere, algo le cuesta. Y al final, la última, en la tercera posición, seguimos con la misma pregunta y vamos a ver qué pasa con esta chica que quiere quedarse embarazada. ¡Uy, madre mía, Santa María! Fíjate, aquí sale primero el demonio, después la papisa. Pues fijaros, esta es una carta es una tirada muy interesante, el proceso, porque fijaros que primero sale la carta del demonio, o sea que me dice que tú en tu inconsciente estás incómoda, sino rabiosa, porque quieres quedarte embarazada. Al fin y al cabo vienes aquí preguntando, ¿y por qué no me quedo embarazada? Y sale la carta de la papisa después. La carta de la papisa no es una carta de una mujer fértil. La carta de la papisa es una mujer que con ella misma está muy bien. No necesita hijos, maridos, parejas, no necesita nadie más. Claro, y entonces me dice, ¿qué me quiere decir? ¿Que yo no podré tener hijos? No. Lo único que te dice la carta de la papisa es que quizá en este momento, no has de tener hijos. Fijaros que muchas veces, claro, las personas que vienen están en un momento, en una crisis de crecimiento. Aunque tengan 50 años, están en una crisis de crecimiento. Han de tomar decisiones duras que les costará. Y quizá en este momento añadir, encontrar una pareja y quedarse embarazado, para aquella conciencia en crecimiento, es demasiado. No te dicen que nunca vas a tener hijos, te dicen, en este momento has de ser papisa. Y la última carta dice, cambia el chip mental. Fijaros, esto es muchas veces que te encuentras parejas que quieren tener hijos, no les llegan, se ponen nerviosos, sobre todo la mujer se pone muy nerviosa, hasta que llega un momento que dice, bueno, pues señal de que nuestro matrimonio, mi pareja y yo, hemos de tener un matrimonio, una unión sin hijos. Hemos de hacer otras cosas que no sean criaturas, ¿no? En el momento en que tú decides que vale, que es igual, que ya no, tú no decides que quieres ahora en este momento tener un hijo, es como si liberases, como si desatases una cadena que tú tienes, y en aquel momento después tú tendrás el hijo, ¿verdad? ¿Cuántas veces habéis oído hablar de esto, no? De personas que se han hecho hincapié, se han estado en una situación y cuando lo han dejado correr y dicen, vale, pues qué señal de que yo lo tengo que tener, entonces sucede. Esto es lo mismo, ¿veis? Aquí la Torre se está diciendo, cuando tú dejes de pensar, yo quiero tener hijos, y dices, vale, pues me dice, esta mujer me ha dicho, y la papisa me dice que en este momento tengo que hacer una carrera o tengo que dedicarme a otra cosa, entonces será normalmente que tu naturaleza permitirá que te quedes embarazada. Hasta aquí las dos cartas, digamos, que la gente cree que son más difíciles de trabajar, la carta del demonio y la carta de la Torre. Pero yo os digo, no, aún viene una carta que es mucho más difícil de trabajar, que es la carta de la luna. Pero
nos quieren dar un respiro. El tarot nos da un respiro. ¿Y qué respiro nos da? La carta de la estrella. La carta de la estrella es la que veremos el próximo día y todos nos relajaremos.